Nick Reiner no es culpable de asesinato. Imprime eso después de retirarse de representar al acusado de asesinato, Nick Reiner. Esas fueron las palabras de despedida de su ahora ex abogado, Alan Jackson. ¿Pero qué no dijo? No dijo que Reiner no mató a su padre, Rob Reiner, y a su madre, Michelle Singer. No, dijo que no es culpable. Y eso dice mucho. Eso es muy específico. Eso parece ser una pista muy importante sobre cuál será la posible defensa. Tal vez, cómo avanzará este caso y sí, de hecho, Nick Reiner no es culpable de asesinar a sus padres, especialmente ahora que se informa que puede pensar que es víctima de una conspiración. Hablemos de eso. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Hola, en nombre de Morton Jackson Quinn y con consentimiento del señor Reiner, solicito retirar el registro de su abogado. Basado en la conversación que hemos tenido en privado y las explicaciones que él le ha dado al tribunal en privado, siento que no tenemos otra opción en este momento más que retirar a su abogado y pedir que se nos crea. Una semana legal salvaje en la historia de Nick Reiner. Y puse muchísima atención a las palabras que usó su ahora ex abogado, Alan Jackson, quien se retiró del caso. Y te lo voy a poner todo, porque esto genera muchas preguntas sobre lo que realmente podemos esperar ahora para Nick Reiner. O sea, lo está representando un defensor público, no Alan Jackson. ¿Qué significa eso? Pero esta es la parte más importante, en mi opinión. Esta es la parte más importante. Es posible que acabamos de recibir una pista importante, una gran confirmación sobre su defensa, y si, de hecho, será declarado no culpable de asesinato. Y acabamos de enterarnos, por cierto, que Reiner puede, de hecho, creer que es víctima de una conspiración. Sí, así que hay mucho que procesar aquí. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Nick Reiner, de 32 años, fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado tras la aparente muerte por apuñalamiento de sus padres. El director Rob Reiner y la productora Michelle Singer Reiner fueron hallados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre. Fue un crimen brutal. Y Nick Reiner enfrenta estos cargos de asesinato con circunstancias especiales, es decir, múltiples asesinatos, acusaciones especiales, ¿verdad? También hay una acusación especial de que supuestamente él usó personalmente un arma peligrosa y mortal, un cuchillo. Y recuerda, al agregar esto, podría conllevar la pena de muerte si es declarado culpable, o al menos cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que las apuestas son increíblemente altas aquí. Después de que su primera lectura de cargos fue aplazada, se reprogramó para el 7 de enero esta semana. En vez de una lectura de cargos normal, donde se informa al acusado de los cargos y derechos y quizá presenta su declaración, la audiencia tuvo que aplazarse otra vez. Y esta vez, su abogado, bueno, ahora exabogado, el reconocido abogado defensor penal, Alan Jackson, se retiró de su representación. Eso fue un anuncio impactante. Nick Reiner ahora tiene una defensora pública, Kimberly Green. Hablaremos sobre lo que esto implica para él y por qué posiblemente él y Alan Jackson actuaron así. Pero vuelvo a mi punto central aquí. Vuelvo a lo que Alan Jackson dijo fuera de la corte después de ese anuncio. Y quiero que escuches muy atentamente lo que dice. Recuerda, él es abogado, así que las palabras específicas que usó son deliberadas. Esto, en mi opinión, nos da una idea de cuál podría ser la defensa legal real. Y crea una conversación sobre si, de hecho, Reiner será declarado no culpable de asesinato. Escuchen esta mañana. Tuve que retirarme como abogado de Nick Reiner. Circunstancias fuera de nuestro control, pero más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick han dictado eso. Lamentablemente eso ha hecho imposible que continuemos representando a Nick. Legal y éticamente tengo prohibido explicar todas las razones. Sé que esa es una pregunta que todos tienen en mente. Esperamos que el defensor público intervenga. Ya ha sido asignado y protegerá muy bien los intereses de Nick Reiner mientras avanza en el sistema. Pero quiero que quede claro, muy claro. Mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Reiner y sus mejores intereses. De hecho, sabemos
No solo estamos convencidos, sabemos que el proceso legal revelará los verdaderos hechos de las circunstancias que rodean este caso. El caso de Nick. Sabes, se ha publicado mucho últimamente en las últimas 3 semanas, se ha publicado sobre Nick, sobre su familia, sobre las circunstancias, la especulación está impresa. El 15 de diciembre por la mañana, yo estaba en Nueva York y recibí una llamada. Mi equipo y yo dejamos todo, y durante las últimas 3 semanas hemos dedicado literalmente cada hora despiertos a proteger a Nick y sus intereses. Hemos investigado este asunto de arriba abajo, de adelante hacia atrás. Lo que hemos aprendido. Puedes apostar lo que digo. Es que conforme a las leyes de este estado, conforme a la ley en California, Nick Reiner no es culpable de asesinato. Imprime eso. Le deseamos lo mejor de verdad en adelante, y eso es todo lo que tengo por hoy. Nick Reiner no es culpable. No es que no lo haya hecho, ni que sea inocente, ¿verdad? Tampoco es que alguien más lo haya hecho. Así que eso deja algunas posibilidades alternativas en las defensas y si un jurado encontrará a Nick Reiner no culpable. Eso es lo que quiero abordar, además de por qué Jackson se retiró y qué esperar del defensor público y de la próxima lectura de cargos el 23 de febrero. Para hablar de esto, invito a Seth Zuckerman, abogado defensor penal. Seth, gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho. Aquí hay varias capas, ¿de acuerdo? Hablemos del retiro de la representación. Cuando escuchas a Jackson básicamente decir que no tuvo otra opción más que retirarse, ¿qué crees que pasó? Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Creo que son dos cosas. Una, que hay un problema con los honorarios legales. Y que quien quiera que haya aceptado pagar la comparecencia inicial de Nick Reiner tras la muerte de sus padres ya no está dispuesto a financiar la defensa. O que surgió algún tipo de conflicto para Alan Jackson, en el que algunos de los testigos son ex clientes o personas a las que no puede contrainterrogar. Durante su declaración fuera del juzgado, dijiste algo y acertaste. Luego hablaremos de otros temas. Hicieron una investigación exhaustiva aquí y solo después surgieron estos problemas. Así que para mí o es un problema de honorarios legales y no hay nadie dispuesto a pagar los elevados honorarios legales de Jackson en este caso, o hay un conflicto real de intereses y él tiene una obligación ética de no proceder debido a este conflicto. Y lo loco es que nunca vamos a saber la verdadera razón, ¿verdad? Tiene la obligación ética de no hablar más. Nick Reiner ya es su ex cliente. Incluso lo que dijo en las escaleras del tribunal quizá fue mucho. Entiendo por qué lo hizo. No sabremos por qué se retiró, pero ahora tiene un defensor público. Hay un par de puntos sobre eso, porque después hablaré contigo de los posibles testigos, ya que algo en la sala del tribunal quizás lo indicó. Si este caso sigue y algunos testifican, seguro que los investigadores, quizá incluso nosotros, podemos investigar si estos testigos fueron representados por Alan Jackson o su firma, lo que sería un posible conflicto de intereses. Quiero hablar sobre el tema de los honorarios y si Jackson podría recibir un pago o no. Se ha hablado sobre si es posible que Nick Reiner no cooperara, que fuera un cliente difícil. No lo creo, porque ¿por qué decir que eran circunstancias fuera de su control si no está sugiriendo que él no está bien mentalmente? No hay mucho que hacer aquí. Pero entonces eso sería un tema de competencia, ¿no? Ni siquiera creo que esto sea como, esto tiene que ser transferido a otro abogado. Yo no puedo manejarlo. Entonces, ¿qué opinas de la gente que dice, bueno, tal vez Nick Reiner está siendo poco cooperativo de alguna manera? Yo no lo veo así. Tampoco lo veo aquí. La declaración de Jackson fue muy específica, ¿verdad? Las circunstancias fuera del control de Nick Reiner causaron esto. Así que, ya sabes, no hay conflicto de estrategia ni incapacidad de comunicación entre ellos. He descartado que Jackson se haya retirado por un desacuerdo con Nick, ya que eso no se basa en su declaración. De hecho, si esa hubiera sido la razón, probablemente Jackson no debería haber dado ninguna conferencia de prensa fuera del juzgado en ese momento. Así que he descartado esa posibilidad aquí. Bien, ahora déjame exponer mi idea. Esta es mi idea. Mi primer pensamiento fue,
Tienes razón, podría ser un conflicto de intereses, pero mi primer pensamiento fue que hay un problema de pago. Tal vez no puede pagar a Alan Jackson, pero podría haber otra razón. Además, supuestamente mató a sus padres, así que no recibirá herencia. Siempre preguntaban cómo podía pagar un abogado tan poderoso como Alan Jackson, pero eso es lo importante. Esto va con mi otra teoría principal. Tal vez no puede pagar a los expertos que necesita para testificar en su juicio. Así que esto refuerza mi punto. Cuando Alan Jackson dice que Nick Reiner no es culpable, ¿verdad? No que no lo hizo, no que es inocente, no que alguien más lo hizo, no culpable. Creo que habla de la defensa por demencia. Recuerda lo que Jackson dijo al inicio cuando tomó el caso hace semanas, ¿verdad? Él lo aceptó antes de investigar. Declaró a los medios que había asuntos muy complejos y serios en este caso que requerían tiempo para analizarse. Yo asumí que se refería a problemas de salud mental. Bajo la ley de California, alguien que comete el asesinato aún puede ser declarado no culpable por razón de demencia. Si la defensa puede probar que es más probable que no, que el acusado estaba legalmente loco cuando cometió el crimen, o sea, cuando cometió el crimen, esta persona tenía una enfermedad o defecto mental, y debido a esa enfermedad o defecto, era incapaz de conocer o entender la naturaleza y la calidad del acto, o era incapaz de saber o entender que el acto era moral o legalmente incorrecto. Y déjenme agregar una cosa más. Sé que les estoy diciendo mucho, pero déjenme agregar una cosa más. Acaba de salir en TMZ. Están informando que sus fuentes les dicen que Nick Reiner puede de hecho saber que mató a sus padres, pero que está delirando, que él cree que esto fue algún tipo de conspiración que se orquestó en su contra para que lo arrestaran. Hay varios puntos aquí. Seth, empecemos. ¿Crees que estoy equivocado? Cuando Alan Jackson afirma que Nick Reiner no es culpable, se refiere a una defensa por salud mental o locura. Creo que no estás totalmente equivocado. De hecho, no fue lo primero que se me vino a la mente, pero creo que es una de las dos posibilidades reales aquí. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Usamos una defensa de salud mental o por abuso de sustancias, ya que él tuvo problemas con esto. La defensa argumentará que él tenía capacidad disminuida y no podía formar la intención para los cargos de asesinato. Esa es la primera posibilidad, como mencionaste. Cuando Alan Jackson dijo que Nick no es culpable de asesinato, fue muy específico al decir asesinato. Eso fue lo que pensé. Es que existe una posible defensa de arrebato de pasión, lo que llevaría a un cargo de homicidio involuntario y no a un cargo de asesinato. Lo que es una defensa de arrebato de pasión es que Nick experimentó una ira incontrolable como resultado de algún tipo de discusión que tuvo con sus padres. No tuvo tiempo de calmarse. Esto no fue un asesinato premeditado en el que fue a la casa de sus padres con la intención de matarlos. Argumentó que solo debía ser acusado de homicidio involuntario, ya que la sentencia en California es mucho menor que por asesinato. Así que cuando escuché lo que Alan Jackson dijo de que no es culpable de asesinato, en realidad pensé en la defensa de arrebato de pasión y lo pensé. Él está diciendo que esto debería ser un caso de homicidio involuntario y no un caso de asesinato en primer grado. Eso es algo de lo que ya hemos hablado en un episodio anterior también, sobre que no conocemos las circunstancias de lo que supuestamente ocurrió en esa casa, lo que pasó en esa habitación. Si hubo una pelea de algún tipo, o si hubo heridas defensivas, o si, ya sabes, tienes razón, tal vez fue en un arranque de pasión. Si estás hablando de reducir el caso de homicidio en primer grado a, digamos, homicidio en segundo grado, o, digamos, homicidio culposo, ¿a qué podría enfrentarse entonces si estamos hablando ahora de cadena perpetua como posibilidad o la pena de muerte, que parece poco probable? Pero, ¿a qué se enfrentaría potencialmente? Por ejemplo, digamos homicidio culposo. Quiero decir, un cargo de homicidio culposo no conlleva cadena perpetua ni incluye la pena de muerte. Implicaría una sentencia, dependiendo de las circunstancias, de entre 10 y 15 años aproximadamente, potencialmente, lo cual es mucho menos de lo que enfrenta por los cargos de asesinato. Por eso, cualquier abogado defensor penalista con experiencia consideraría, ya sabes, que este no es un caso de quien lo hizo, como mencionaste antes. Sabes, sabemos que algo sucedió en su casa y que él lo dijo específicamente. No es culpable de asesinato. No es que alguien más lo haya hecho. Él no mató a sus padres. Él es completamente inocente, pero hay algunas circunstancias aquí que muestran que no es culpable de asesinato y realmente son esas dos opciones, ¿verdad? Existe la defensa por demencia, donde no pudo formar intención por salud mental o abuso de sustancias. También pudo ser un arrebato de pasión y considerarse homicidio culposo. Voy a profundizar en eso, pero ya sea por un arrebato de pasión o defensa de salud mental, la defensa necesitaría expertos que testifiquen. Y sí,
Si esto es un problema de fondos y Alan Jackson está diciendo, escuchen, él simplemente no puede pagar. Tal vez, con un defensor público, el Estado pueda ayudar a compartir la carga de algunos de los costos de estos expertos. ¿Estoy equivocado en eso? Creo que un poco, porque los honorarios de Alan Jackson serían 10 veces más de lo que costaría un experto, ¿verdad? Sabes, los expertos son costosos, pero es muy poco probable que un abogado defensor penal experimentado como Alan Jackson, que tiene una gran lista de clientes, se retire de este caso solo por un tema de expertos. Lo dudo mucho. No digo que no sea posible, pero creo que si hubiera un problema de honorarios, serían tanto los legales como los de los expertos. Eso lo habría hecho retirarse si era un problema de honorarios. Por cierto, un caso tan importante y rápido, con mucho en juego. Un abogado de alto nivel no tomaría el caso pro bono. Probablemente no lo aceptaría. Como decimos en Lobonum, es una tarifa reducida, buena para publicidad y para estar en un caso así. También está el reporte que leí ayer en el New York Post, que dice que Alan Jackson podría haber querido salirse del caso, porque habría sido un paria en la comunidad de Hollywood, porque habría tenido que defender a Nick Reiner, mientras que sus padres eran queridos en la comunidad de Hollywood. Habrá muchas personas de la comunidad de Hollywood como testigos en el juicio, y luego puede que él haya querido dejar el caso simplemente porque no quería convertirse en un paria y afectar a clientes pasados y futuros. No estoy diciendo que ese sea el caso, no tengo conocimiento de eso, pero hubo un reporte sobre eso anoche en el New York Post. Pero de nuevo, quiero decir, él lo dijo públicamente, Nick Reiner, quien está acusado de asesinar a su amada. No creo que ese sea el caso. De nuevo, no estoy diciendo que ese sea el caso. No creo que alguien que cree tanto en la Constitución como Alan Jackson se saldría de un caso solo porque es una causa impopular. Eso es lo que se reporta afuera. Solo quiero volver a si realmente existe la defensa por demencia, ¿cierto? Él ni siquiera podía percibir lo que estaba haciendo, ni siquiera podía percibir si lo que hizo era legal o moralmente correcto o incorrecto. ¿Sabes? Hay algunos aspectos complicados en eso, porque te preguntarías, ¿por qué se registró en una habitación de hotel temprano esa noche cuando aparentemente vivía con sus padres? ¿Qué estaba haciendo, ya sabes, en las cámaras de vigilancia? ¿Entendía lo ocurrido? Además de lo que TMZ informó sobre la posible conspiración que él sospechaba en su contra. El Los Angeles Times y KNBC informaron que Nick Reiner recibía tratamiento por esquizofrenia cuando murieron sus padres. Además, Harvey Levin de TMZ dijo, cito, fuentes directas nos dicen, un mes antes de los asesinatos, los doctores cambiaron los medicamentos de Nick para el trastorno esquizoafectivo. Agregando, cuando Alan Jackson estaba hablando sobre por qué un jurado lo encontraría no culpable. Lo que nos dicen es que tiene que ver con el cambio de esos medicamentos, que literalmente lo sacaron de sí mismo. Rob y Michelle estaban alarmados al notar el cambio en su comportamiento. Sabían lo que pasaba, pero no son doctores ni saben cómo resolverlo. Así que Rob y Michelle estaban viendo a su hijo perder el control y no había nada que supieran hacer para detenerlo. Ahora dime sobre eso. SETH. Sí. Quiero decir, esa ciertamente es una defensa viable y ciertamente posible. Y según los reportes, ya sabes, obviamente ha habido muchos reportes sobre lo que pasó en la fiesta en la casa de Connie O'Brien la noche anterior. Y cómo estaba actuando Nick. Ha habido reportes sobre cómo se comportaba en las semanas previas a la muerte de sus padres. Esa sería una defensa válida si le diagnosticaron esquizofrenia y le cambiaron la medicación un mes antes de los asesinatos, ¿no? Si está delirando o no, si tiene una mente sana, esa obviamente es una defensa válida que no pudo formar la intención necesaria para los cargos de asesinato. Tal vez por eso Alan Jackson aclaró que no es culpable de asesinato. Yo busco saber qué dicen los mensajes de texto, ¿verdad? Porque si tiene mensajes de texto delirantes y demente en las semanas previas a la muerte de sus padres, incluso a sus padres, eso me diría mucho. ¿Qué muestra la videovigilancia antes de eso? Supongo que hay videovigilancia en la casa. ¿Qué hay de la videovigilancia en el hotel donde se está quedando? ¿Sabes? Hay muchas pruebas de las que no sabemos. Eso nos daría pistas sobre su salud mental durante el asesinato o antes. Porque eso es lo que yo querría saber como abogado defensor. ¿Cómo estaba él en los meses y semanas previos a la muerte de sus padres? Si voy a usar esto como defensa, obviamente. Si recibe tratamiento psiquiátrico y toma medicamentos, eso es una fuerte evidencia para la defensa de que tiene esquizofrenia. Esto no es algo nuevo que estén inventando después de la muerte de sus padres, y en ese momento es una defensa mucho más viable. Quisiera ver la evidencia y los registros médicos, pero eso tomará tiempo. Lo otro que quiero señalar
pensar es el hecho de que ha estado en un hospital psiquiátrico desde la fecha de su primera comparecencia programada. Eso me dice mucho. Probablemente están haciendo un examen de competencia para ver si puede continuar. Al parecer, iban a tener la comparecencia la semana pasada antes de que Alan Jackson se retirara. Me da curiosidad saber qué pasa en ese hospital psiquiátrico. Si no puede continuar, permanecería en ese hospital psiquiátrico hasta que se determine que puede hacerlo. Este caso podría retrasarse si él no entiende los cargos en su contra. Él ha estado en el centro correccional Twin Towers, en Los Ángeles. Según la revista People, el alguacil del condado de Los Ángeles lo confirmó. Una fuente dice que los reclusos donde él está tienen enfermedades mentales significativas y necesitan ser mantenidos solos y alejados de cualquier otra persona o recluso, así que es algo que hay que tener en cuenta. Ahora quiero preguntar por qué él tiene un defensor público. Kimberly Green le comentó esto a los reporteros fuera de la corte. Hablé con el señor Reiner esta mañana. Él sabía del cambio en el cargo, pero no hemos hablado a fondo aún. Lori Levinson, quien es profesora en la Facultad de Derecho de Loyola y exfiscal federal, le dijo a The New York Times que la señorita Green en realidad había sido una de sus alumnas. La calificó como una de las mejores, inteligente y ética, y dijo que conoce el sistema judicial de Los Ángeles. ¿Qué opinas de eso? Porque creo que a veces la gente tiene ideas erróneas sobre lo que es la oficina del defensor público y la calidad de su representación. ¿Qué opinas sobre el hecho de que ahora él va a estar, al menos por ahora? ¿No contratará un abogado privado después si no lo hace? ¿Qué pensar al respecto? Ahora lo representa la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles. Algunos defensores públicos son de los mejores abogados que he visto. Muchos abogados penales reconocidos empezaron como defensores públicos. Es un trabajo muy noble. Se preocupan por sus clientes, la Constitución y el sistema de justicia y luchan con fuerza. Según lo que escuché, la señorita Green tiene gran reputación. Ha manejado casos reconocidos y complicados y espero trate este caso igual. Desde relaciones públicas, probablemente hará menos conferencias de prensa fuera del juzgado y lo manejará diferente como defensora pública. Pero aún así esperaría que él reciba una defensa enérgica. Revisar todas las opciones mencionadas, como la defensa por demencia, por arrebato de pasión, e investigar qué sucede realmente aquí. Ricardo García, defensor público del condado de Los Ángeles, también habló fuera del tribunal esta semana. Escuchen. Lo digo en nombre de toda la oficina del defensor público. Lamentamos profundamente y entendemos el dolor y sufrimiento que la familia Reiner está atravesando en este momento, así como toda la comunidad de Los Ángeles, la oficina del defensor público y todo el personal. Nuestros corazones en este momento están con toda la familia. Esperamos que la comunidad también lo entienda. Este es un momento difícil para todo el proceso legal. Les pedimos su paciencia y comprensión mientras navegamos este proceso a través del sistema legal. Estaremos disponibles para responder sus preguntas cuando sea apropiado. Muchas gracias. En The New York Times, también lo mencionaré, un portavoz de la familia Reiner dijo, cito, confían plenamente en el proceso legal y no comentarán más sobre temas legales. Debo abordar otro asunto que mencionamos antes. Creo que es realmente importante para este caso, algo más que surgió en la corte. Quiero ponerte, Alan Jackson, hablando con el juez el otro día. Yo no. Tenemos un asunto administrativo que me gustaría tratar en privado. Y tratando con las 10 citaciones pendientes, hay 10 citaciones actuales que están pendientes. Solicitaríamos que se emitan y retengan órdenes de arresto para cada una de las 10 personas. Entonces, Seth, ¿de qué se trata esta orden de arresto para varios posibles testigos? Pensaba que al solicitar una orden de arresto, pides a las autoridades que lleven al testigo a la corte porque quizá no quiera presentarse. ¿Se consideró que estas personas fueran del grupo de Conan O'Brien? ¿Por qué mencionas celebridades? Se reportó que Nick estuvo en la fiesta en casa de Conan O'Brien la noche anterior. Los asesinatos, en los que supuestamente él estuvo haciendo preguntas extrañas a los invitados, tuvo una interacción aparentemente rara con el actor Bill Hader, y luego tuvo una especie de discusión fuerte, posiblemente con su padre. Por cierto, hubo una fuente que le dijo a la gente que Nick estaba asustando a todos, actuando de manera loca, y seguía preguntando a las personas si eran famosas. Amigos de la familia supuestamente dijeron que la pelea fue exagerada. Uno se pregunta si estos son los testigos y si no quieren presentarse por alguna razón. 2 de las 10 partes citadas tuvieron a sus representantes legales en la corte ese día. Hubo una objeción, dijo un abogado de una de las partes,
No veo la necesidad de tener una orden judicial contra una persona en esta circunstancia. La jueza Teresa McGonagall dijo, está bien, al parecer emitió una orden de arresto. Quienes no tengan representación legal, manténganlo para la audiencia del 23 de febrero, pero también indicó que la lista de estas personas citadas permanecerá sellada. Uno se pregunta, ¿vamos por buen camino? ¿Hablamos de personas en la fiesta de Conan O'Brien? Sí, o sea, probablemente estamos hablando de personas que la defensa o los fiscales consideran testigos importantes y que necesitan ser citados. Porque no están dispuestos a venir voluntariamente a dar su versión de los hechos. Ya sabes, estas órdenes de arresto por comparecencia son, ya sabes, cuando buscan que un testigo venga. El testigo no coopera, ¿cierto? Esto ocurre no siempre por falta de voluntad. En casos de alto perfil, buscan que todo esté en orden y asegurarse de que todo esté ordenado por el tribunal. Pero eso es para llevar a una persona ante el tribunal que tiene información, es similar a una citación. Sí, por cierto, Estados Unidos Weekly hizo un análisis de quiénes podrían ser llamados como testigos. Esto es solo especulación. Entonces, aparte de otras personas en la fiesta, quizás el actor Bill Hader, quien aparentemente tuvo ese encuentro con Nick esa noche, le dijo que tenía una conversación privada con alguien. Cuando Nick intentó meterse, lo miró fijamente y se fue. Estados Unidos Weekly también menciona a Billy, Crystal, Larry y David. Se dice que visitaron la casa de Rayner tras los asesinatos. También mencionan al comediante Eric Idle, quien publicó en X que habló con Rob Rayner por más de una hora la noche de los asesinatos. Romy Rayner, hermana de Nick e hija, supuestamente halló el cuerpo de su padre. También está Jake Rayner, hermano de Nick. ¿Crees que Estados Unidos Weekly acierta sobre posibles testigos o involucrados en este caso? Sí, lo creo. Pienso que ellos son los testigos principales, especialmente los hermanos de Nick y su hermana Romy, quien encontró a sus padres y a su hermano. ¿Sabes todo lo que se ha dicho sobre lo que estaba pasando antes de los hechos? Ellos también podrían ser testigos beneficiosos para la defensa, ¿verdad? Porque si ellos pueden hablar sobre la parte delirante de cómo Nick estaba actuando antes de matar a sus padres, pueden ser útiles para la defensa, así que esos testigos podrían favorecer a cualquier parte. Opino igual sobre algunos amigos cercanos de Rob Rayner. Mencionaste a Billy Crystal y Larry David, pero ellos solo estaban en la casa cuando se halló el cuerpo, así que su testimonio no es relevante. Se trata de lo que Rob les estaba contando en las semanas y meses previos a su muerte, sobre sus interacciones con su hijo y qué estaban observando ellos. Si son buenos amigos, ¿qué estaban observando cuando veían a Nick llegar cada vez que iban a la casa de Rob Rayner? No solo importa lo que pasó tras la muerte, sino también lo que vieron antes de ella. Quizás sean testigos que la fiscalía no quiera llamar porque podrían decir, ¿sabes qué? Ellos respaldan la defensa de salud mental, la defensa por demencia o la defensa por arrebato de pasión. Así que hay mucho que debe evaluarse. Ni siquiera ha sido procesado todavía. Creo que van por buen camino con algunos testigos importantes. ¿Y crees que es por el posible aspecto de celebridad que la lista está siendo sellada? Sí, por supuesto, creo que es por el aspecto de celebridad del caso, ¿verdad? Que es un caso de tan alto perfil. Y no quieren que estos nombres salgan a la luz porque, ya sabes, TMZ y todos los demás medios luego irán y se apostarán afuera de las casas de estas personas. Aunque no haya celebridades en la lista, buscan proteger a todos porque el caso es muy mediático. ¿Qué podemos esperar de su verdadera lectura de cargos el 23 de febrero? Digo, él sigue detenido en este momento sin derecho a fianza. Si esto realmente sucede, si no hay otra sorpresa de algún tipo, ¿qué podemos esperar de su lectura de cargos el 23 de febrero? Quiero decir, esperaría que su lectura de cargos sea bastante directa, ¿no? Él se declarará no culpable de los cargos y luego fijarán una fecha y comenzará la fase de descubrimiento de pruebas. Puede que haya algunas audiencias previas al juicio que deban llevarse a cabo, pero creo que será una declaración bastante estándar de no culpable y luego el caso avanzará. Lo único más que podría pasar es que se necesiten más exámenes de competencia mental. Eso llevaría a otro retraso adicional. Si su defensor público pide más evaluaciones para ver si puede seguir con el caso, Debe decir no culpable por locura en ese momento o puede reservarlo para después. sí, solo dices no culpable. Luego la defensa presentará su caso de locura a fiscales y tribunal. Ya lo evaluaron y decidieron que esa será la defensa que van a usar. Pero en la lectura de cargos, él solo se declara no culpable. Y la defensa que planeas presentar no necesita discutirse con el tribunal en ese momento. Seth Zuckerman, muchas gracias por tomarte el tiempo, por debatir conmigo algunas de estas teorías.
algunas de estas ideas que quizá tengo y veremos cómo progresa todo. Pero Seth, de verdad aprecio que te hayas tomado el tiempo y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o su plataforma favorita. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.